Ya estamos transmitiendo, licenciada. Muy buenos días. Se da inicio a la primera sesión ordinaria del 2021 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, por medio de videoconferencia, a fin de cumplir con la obligación prevista en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado. Doy una cordial bienvenida a los presentes. Procederemos a dar lectura a la lista de asistencia a efecto de corroborar el quórum legal para sesionar. Secretario técnico, le concedo el uso de la voz para que prosiga en consecuencia. Gracias, presidente. Mariana Bentley Aguilar, en su carácter de suplente del titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Presente. Vianel Vivó Flores, en su carácter de suplente del director de Asuntos Jurídicos y primer vocal del Comité de Transparencia. Presente. Y Santiago H. Ojeda, en su carácter de suplente del director de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional y segundo vocal del Comité de Transparencia. Presente. Presidente, le informo que encontrándose presentes la totalidad de los convocados con derecho a voto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del reglamento de la Ley de Transparencia, se corrobora la existencia de quórum legal para sesionar. Muy bien. Siendo la 1 con 14 minutos del día 13 de enero del 2021, se inicia la primera sesión ordinaria del 2021 del Comité de Transparencia. Secretario técnico, le solicito dar lectura al orden del día. Sí, presidente. Orden del día, número 1, propuesta del orden del día. Número 2, aprobación del acta de la sesión anterior. Número 3, solicitudes de información. 3.1, proyecto de resolución mediante el que se analiza la ampliación de plazo requerida por la Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración de Personal para dar respuesta a la solicitud de información de folio 1.268.420 dirigida a la Secretaría de Educación. 4. Obligaciones de transparencia. 4.1. Proyecto de resolución mediante la que se analiza la clasificación de la información como confidencial que realizó el órgano interno de control para dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 81, fracción 24 de la Ley de Transparencia en el Estado. Número 5, asuntos generales. 5.1, calendario de sesiones ordinarias 2021 del Comité de Transparencia. 5.2, proyecto de acuerdo mediante el que se analiza la actualización del índice de expedientes clasificados como reservados. 5.3, presentación del informe anual de actividades 2020 en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. ¿Tienen alguna observación al respecto al orden del día sometido a su consideración o algún punto que quieran agregar? Ninguno. Secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto a la propuesta del orden del día sometida a su consideración. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. En tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación la dispensa de lectura íntegra de la totalidad de los puntos del orden del día, a excepción sus partes totales. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto de la dispensa de lectura referida. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. En tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad la dispensa solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se somete a su consideración el acta de la quinta sesión ordinaria de 2020
celebrada en fecha 17 de diciembre de 2020, solicitando emitan su voto en voz alta. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. Y en tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. Muy bien. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, presidente, le informo que procederemos al 3.1 relativo al proyecto de acuerdo mediante el que se analiza la ampliación del plazo requerida por la Subdirección de Recursos Humanos para responder a la solicitud de folio 1.268.420 dirigida a la Secretaría de Educación, por lo que se presenta el proyecto de acuerdo A1-CT-1SO-2021. Los antecedentes del presente acuerdo, como lo mencionamos, se trata de la solicitud de folio ya mencionada, que ingresó el día 28 de diciembre de 2020 por medio del sistema Infomex. Y en esta solicitud se pidió expresamente lo siguiente: solicito datos sobre la nómina de todos los docentes empleados por el gobierno estatal. Solicito la información para todos los docentes de la educación básica, entre paréntesis, preescolar, primaria y secundaria, para cada año de 1992 al 2020 o todos los años con datos disponibles. Para cada docente solicito la clave de centro de trabajo, donde trabaja y el salario quincenal que recibe. De ser posible, también solicito el grado y o materia que imparte y su CURP. Esta solicitud se turnó a la Dirección de Administración de Personal para que fuera solventada, siendo que el 4 de enero de 2021 la Subdirección de Recursos Humanos solicitó a este comité mediante oficio SRH diagonal 001 diagonal 2021 la ampliación del plazo para otorgar respuesta, por considerar que se trata de información muy extensa la que les fue requerida. En ese sentido, tenemos que el Comité de Transparencia es competente para resolver del presente en términos de lo dispuesto en el artículo 53 y 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia en el Estado, en los que se establece la atribución del comité para resolver respecto de las determinaciones en materia de ampliación del plazo requeridas por los titulares de las áreas del sujeto obligado. En ese sentido, se considera que resulta procedente el otorgamiento de una ampliación del plazo, toda vez que, como se desprende del contenido de la solicitud antes leída, podemos apreciar que requieren información generada a lo largo de 28 años, es decir, desde 1992. Por lo que, considerando que actualmente seguimos con actividades administrativas restringidas debido a la emergencia sanitaria que atravesamos, es que se proponen los siguientes resolutivos. Primero, se aprueba la ampliación del plazo requerida por la Subdirección de Recursos Humanos a fin de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de folio 1.268.420 dirigida a la Secretaría de Educación, y se otorgan 10 días hábiles adicionales contados a partir del vencimiento original para remitir su respuesta a la unidad de transparencia. Segundo, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Existe alguna observación o duda ante el proyecto presentado? No. No, ninguna. Muy bien. De no haber comentarios, secretario técnico, sírvase someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto del proyecto de acuerdo A1-CT-1SO-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. Y en tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del día. Sí, presidente. Continuamos con el punto 4.1 relativo al proyecto de resolución
para analizar la clasificación de información como confidencial que realizó el órgano interno de control para cumplir con sus obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 81, fracción 24 de la Ley de Transparencia en el Estado, por lo que se presenta el proyecto de resolución Res 1-CT-1SO-2021. Como antecedentes de la presente resolución, tenemos que el 4 de enero de 2021, el órgano interno de control hizo llegar a la Secretaría Técnica de este comité el oficio OIC-SE-ISEP, diagonal 2021, diagonal 008, mediante el que clasificó como confidencial, de manera parcial, cédulas de observaciones respecto de diversas auditorías realizadas, respecto de la clave, en específico clasificando la clave del Registro Federal de Contribuyentes de algunos servidores públicos que en ellas aparecen, para lo cual invocó los fundamentos que consideró aplicables y motivó en los términos que consideró. En ese sentido, se tiene que, de igual manera, el Comité de Transparencia es competente para resolver respecto del presente asunto en términos del artículo 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia en el Estado. Y como análisis del presente asunto, tenemos que resulta procedente la clasificación y la elaboración de las versiones públicas de las cédulas de observaciones antes referidas en términos del artículo 106, fracción tercera de la Ley General de Transparencia, en las que se establece que es procedente realizar la clasificación de la información al momento de generar versiones públicas para cumplir con las obligaciones de transparencia. Tal y como acontece en el caso, pues, como se mencionó, el órgano interno de control está intentando dar cumplimiento con la fracción 24 del artículo 81 de la Ley de Transparencia. En ese sentido, tenemos que la clave del Registro Federal de Contribuyentes es considerada un dato personal conforme lo establece el artículo 4, fracción octava de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Baja California, así como el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado. Ambos artículos que señalan que son datos personales cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Además de que en el artículo 172 precitado expresamente se considera al RFC como un dato personal. A esto se adiciona que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, en su criterio de interpretación número 19, diagonal 17, determinó que el Registro Federal de Contribuyentes de Personas Físicas es un dato personal de carácter confidencial. En esa línea tenemos que se actualiza el supuesto de confidencialidad previsto en la fracción primera del lineamiento 38º de los lineamientos generales en materia de clasificación, que establece que los datos personales son considerados información confidencial. Bajo esa tónica y derivado de la prueba de daño realizada, en la que se consideró que el riesgo de perjuicio que se podría ocasionar a los servidores públicos al revelar su RFC supera el interés de que éste sea difundido. A lo anterior tenemos que se considera que la presente clasificación realizada por el órgano interno fue proporcional y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio, toda vez que únicamente clasificaron este dato, la clave del RFC. Sin embargo, el resto de la información contenida en las cédulas de observaciones se encuentra completamente abierta para su consulta, además de que se proporciona el resto de la información que se requiere en la fracción 24 del artículo 81, que establece que hay que hacer públicos los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y en su caso las aclaraciones correspondientes. Esto tomando en consideración que el órgano interno de control al momento de dar cumplimiento con esta fracción sí proporciona los datos relativos a las auditorías, los números de auditorías o los oficios, números de oficios, los fundamentos legales,
los informes finales, las conclusiones, las observaciones realizadas, los servidores públicos responsables encargados de recibir los resultados, entre otras. Por lo que es por esto que se considera que en efecto es proporcional la presente clasificación. En ese sentido, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial de manera parcial, realizada por el órgano interno de control, y se aprueban las versiones públicas elaboradas por contener la información consistente en la clave del Registro Federal de Contribuyentes de Servidores Públicos. Versiones públicas que deberán ser publicadas con sus respectivas carátulas en términos del 51º de los lineamientos generales en materia de clasificación, tanto en el portal de transparencia de Baja California como en el sistema de portales de obligaciones de transparencia, a fin de dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81, fracción 24 de la Ley de Transparencia en el Estado. Segundo, notifíquese. Es cuanto, presidente. Muy bien. Se pregunta a los asistentes si existe alguna observación ante el proyecto o algún comentario. Ninguno. De no haber más comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto del proyecto de resolución Res 1-CT-1SO-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. No. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. Y en tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, presidente, le informo que proseguimos con los asuntos generales e iniciamos con el 5.1 relativo al calendario de sesiones ordinarias 2021 del Comité de Transparencia, presentándose para tal efecto el proyecto de acuerdo A2-CT-1SO-2021. Como considerandos del presente asunto, tenemos que el artículo 39 del reglamento de la Ley de Transparencia en el Estado establece que el Comité de Transparencia deberá sesionar de manera ordinaria cuando menos una vez cada 3 meses para el cumplimiento de sus funciones. A su vez, la fracción 39 del artículo 81 de la Ley de Transparencia en el Estado establece la obligación de contar con un calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio en curso. En ese sentido, se propone el presente calendario de sesiones en términos del calendario que se adjuntó, y se proponen acordar lo siguiente. Primero, se aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2021 del Comité de Transparencia. Segundo, notifíquese. Muy bien, pero esas sesiones yo me imagino que están, o sea, si surge algo más, habrían otras extras, ¿verdad? Así es, presidente. Estas son las sesiones que tenemos calendarizadas de manera mínima. Sin embargo, son de carácter ordinarias, pero podemos realizar sesiones extraordinarias con base en el trabajo diario que surja, que es como se llevó a cabo en el año 2020. ¿Alguna observación o comentario ante el proyecto presentado? Ninguno. No. De no haber comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto del proyecto de acuerdo A2-CT-1SO-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor.
Y en tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, procedemos al punto 5.2 relativo a la actualización del índice de expedientes clasificados como reservados, por lo que se propone el proyecto de acuerdo A3-CT-1SO-2021. Como considerandos del presente asunto, tenemos que los artículos 106 y 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establecen que la clasificación es un proceso en el que el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, actividad que se realiza por medio de los titulares de las áreas de los sujetos obligados, que son los responsables de clasificar la información. En este sentido, el artículo 108 de la misma ley dispone que cada área del sujeto obligado debe elaborar un índice de los expedientes clasificados como reservados por área responsable de la información y tema. Este índice debe elaborarse semestralmente y debe publicarse en formatos abiertos posterior a su elaboración, indicándose el área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y que finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que hayan sido reservadas. Y en adición, si esta reserva se encuentra en prórroga. En ese sentido, el lineamiento 14º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información establecen el contenido exacto que deben presentar para su procedencia los índices realizados por las áreas. En ese sentido, la Secretaría Técnica de este comité requirió a las áreas de los sujetos obligados para que informaran sobre la existencia de información, documentos o expedientes que se encontrasen reservados, así como aquellos respecto de cuyo plazo se encontrara próximo a vencer, toda vez que en caso de que dicho plazo ya haya culminado, es necesario proceder a desclasificar esta información o en caso de que el área lo considere, proceder a solicitar una prórroga, una ampliación del plazo de reserva. En el presente periodo tenemos que la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Administración de Personal y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios remitieron los índices de los expedientes clasificados como reservados correspondientes a sus respectivas áreas, en los que se cumplió con informar la totalidad de los puntos contenidos en el lineamiento 14º antes referido. Por tales motivos, es que se considera procedente su aprobación y se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el índice de los expedientes clasificados como reservados de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, conforme al documento anexo que forma parte del presente acuerdo. Segundo, notifíquese. ¿Es cuanto, presidente? ¿Existe alguna observación o comentario ante el proyecto presentado? Ninguno. No, ninguna. De no haber más comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Sí, presidente, se solicita que emitan su voto en voz alta respecto al proyecto de acuerdo A3-CT-1SO-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. En tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, se procede a el 5.3 de los
Asuntos Generales, en el que se presenta el Informe Anual de Actividades 2020 en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En el presente tenemos como considerandos que el artículo 16, fracción 14 de la Ley de Transparencia en el Estado establece que los sujetos obligados deberán elaborar y publicar un informe anual de las acciones realizadas en materia de transparencia y acceso a la información. A su vez, los artículos 11, fracción décima, 12, fracción 14 y 13, fracción 12 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación y los artículos 24, fracción décima, 25, fracción 14 y 26, fracción 12 del Reglamento Interno del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California establecen el deber de las áreas de los sujetos obligados de integrar y presentar un informe de las actividades realizadas en el año. Por otra parte, el artículo 54, fracción 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado contempla como función del Comité de Transparencia el recabar y enviar al sujeto obligado, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual. Bajo esa línea es que se estima procedente la presentación del informe anual, que cuenta con una relación de las actividades realizadas en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, para así dar debido cumplimiento con lo establecido en las leyes de la materia, así como en los reglamentos internos de la Secretaría de Educación y el ISEP. Por lo anterior, vamos a presentar un fragmento del presente informe. Sí pueden presenciar en la pantalla, ¿verdad? El informe. Sí. Muy bien. Muy bien, el presente informe presenta en su contenido, en términos generales, una relación de las solicitudes de acceso a la información y de derechos ARCO presentadas ante ambos sujetos obligados, los recursos de revisión derivados de estas solicitudes, información sobre las obligaciones de transparencia, así como las denuncias públicas por el incumplimiento a dichas obligaciones, una relación de las actividades del Comité de Transparencia, las actividades relacionadas con la capacitación y actualización del personal de los sujetos obligados, la instalación de la unidad y módulos municipales de transparencia. En ese sentido, se informa que durante el 2020 se recibieron un total de 283 solicitudes por parte de ambos sujetos obligados. De estas 283, 218 fueron dirigidas a la Secretaría de Educación y 65 fueron dirigidas al ISEP. Estas solicitudes en su mayoría fueron para acceder a información pública, es decir, fueron solicitudes de acceso a información pública y solamente 6 de ellas fueron solicitudes de derechos ARCO, tal y como se aprecia en la gráfica. Sí. Un segundo. Muy bien. Entonces parece que ya está presentándose aquí en pantalla. Esta es la gráfica a la que nos referíamos ahorita al hacer referencia a las solicitudes tanto de acceso a la información pública como de derechos ARCO que ingresaron.
los principales temas de interés de la población en estas solicitudes fueron, en primer lugar, conocer información relativa a las remuneraciones, prestaciones de servidores públicos, desayunos escolares, las condiciones generales de trabajo, información sobre plazas magisteriales, planes y programas de estudio, incidentes de acoso, presupuesto y gasto, la plantilla de docentes, becas y apoyos estudiantiles, y por último, información estadística. Estos fueron los principales temas, fueron los temas más recurrentes en las solicitudes. El estado que guardan actualmente las solicitudes, de las 283, 282 ya fueron respondidas. Solamente una de ellas se encuentra en proceso, que es la solicitud que analizamos en el punto 3.1, en la que se otorgó una ampliación del plazo. Por otra parte, en relación a los recursos de revisión, tenemos que estos recursos de revisión tienen su fundamento en el artículo 135 de la Ley de Transparencia y prácticamente contemplan que en caso de que no cumplan con los requerimientos de ley, las respuestas de los sujetos obligados, las personas pueden interponer ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAIP, o bien ante la Unidad de Transparencia. Pueden interponer un recurso de revisión cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en el artículo 136. En ese sentido, de las 283 solicitudes que ingresaron en 2020, fueron interpuestos solamente 6 recursos de revisión. Por lo que, si lo comparamos con el año 2019, esto representó una disminución del 78.8% de quejas ciudadanas, siendo que en 2019 se admitieron 27 recursos de revisión. Esto se debió a un mayor asesoramiento y capacitación brindada a las áreas de los sujetos obligados por parte de la Unidad de Transparencia, con el objetivo de que brindaran respuestas completas, oportunas y accesibles. Por otra parte, las obligaciones de transparencia, como ya lo conocemos, hacen referencia a toda la información de carácter público que deben de poner a disposición de la población en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, todos los sujetos obligados, sin necesidad de que medie una solicitud de información. Dentro de esta información encontramos entre otras, lo relativo a programas gubernamentales, licitaciones, contratos, concesiones, las remuneraciones y viáticos de servidores públicos, padrones de beneficiarios de programas sociales, trámites y servicios, etc. En ese sentido, en el año que se informa, se efectuó una revisión minuciosa de los reglamentos internos de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos para cotejar la asignación de las fracciones con las que contaban las áreas con las atribuciones reglamentarias con las que cuentan. En ese sentido, de esta revisión derivado de esta revisión se efectuó una redistribución de las fracciones en muchas de las áreas. En algunos casos se adicionaron fracciones a reportar en algunas áreas, dando un total de 65 adiciones por área, respecto de los diversos formatos que se derivan de las obligaciones de transparencia. En ese sentido, tenemos que, al igual que en las solicitudes de información con los recursos de revisión, en materia de obligaciones de transparencia existe la figura de las denuncias públicas, que se utiliza para reportar ante el Instituto de Transparencia el incumplimiento con las obligaciones de transparencia por parte de cualquier sujeto obligado. En este caso se informa que durante el 2020 no fue admitida ninguna denuncia pública por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que, comparado con el 2019, en el que se admitieron 2 denuncias, esto implicó la reducción total de las denuncias. Por otra parte, en el Comité de Transparencia, que es el máximo órgano en materia de transparencia dentro del sujeto obligado, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, fue que
se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes actividades. Se constituyó el comité de un solo comité de transparencia para ambos sujetos obligados, es decir, que funcionara tanto para la Secretaría de Educación como para el ISEP, con el objetivo de hacer más eficiente y menos burocrático su funcionamiento. De igual forma, se implementaron medios electrónicos para su funcionamiento y se acordó la designación de suplentes permanentes para asegurar su trabajo ininterrumpido. Asimismo, se elaboraron los avisos de privacidad de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos, toda vez que no se contaba con los mismos, y actualmente, derivado de lo acordado por el comité en la tercera sesión ordinaria del 2020, nos encontramos trabajando en la elaboración de avisos de privacidad por cada uno de los trámites, servicios y procesos que involucran el tratamiento de datos personales con cada una de las áreas de los sujetos obligados. Estos trabajos se proyecta concluirlos en el presente año. Asimismo, se creó y se actualizó normatividad. Esto toda vez que no se contaba con un marco normativo interno en el que se contemplaran bien delimitadas los procesos internos y las funciones de las áreas, por lo que se crearon los lineamientos internos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y los lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como se presentó ante el área interna correspondiente el proyecto de reforma a los reglamentos internos para la creación de la unidad de transparencia con una estructura orgánica que dependa del titular de los sujetos obligados en términos de lo que establece la normatividad aplicable. Estas acciones se realizaron por medio de las sesiones colegiadas del comité, que al igual que la presente fueron transmitidas en tiempo real en el canal oficial de transparencia de la Secretaría de Educación, en el portal de YouTube, y que se encuentran disponibles para consulta de la población en la siguiente liga electrónica que está en pantalla. En este sentido, en el año 2020 fueron realizadas 13 sesiones de carácter extraordinaria y 5 de carácter ordinaria, dándonos un total general de 18 sesiones en el 2020. Esto representó un aumento considerable respecto de las sesiones celebradas en 2019, toda vez que en el año anterior únicamente se sesionó en una ocasión de carácter extraordinario. En materia de capacitación y actualización, debido a la alta rotación del personal de las áreas, dentro de las áreas de los sujetos obligados, en el 2020 se implementaron capacitaciones y asesorías a distancia. Esto tomando provecho de las herramientas de Google Suite for Education, con las que ya contaba el personal administrativo de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos. De estos se obtuvieron la impartición de 46 capacitaciones personalizadas a los enlaces de las áreas y 111 asesorías al personal enlace en ambos sujetos obligados. Las principales temáticas de las asesorías fueron en los temas de obligaciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, comité de transparencia y sobre la clasificación de información. En términos de la gráfica que se presenta aquí en pantalla. Las áreas de los sujetos obligados fueron capacitadas en su totalidad. Algunas de estas áreas tuvieron mayor cantidad de capacitaciones, en virtud de que, como se comenta, durante el 2020 hubo una alta rotación de personal, por lo que al momento de entrar nuevos enlaces de transparencia se volvía a capacitar a los mismos. De igual forma, esto que comentamos fueron capacitaciones internas realizadas por la unidad de transparencia, y de igual forma en el mes de junio de 2020 se gestionó la impartición de capacitaciones por parte del Instituto de Transparencia en el Estado, y se gestionó la
la impartición del taller que puso a disposición de manera virtual el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, respecto de la operación y funcionalidades del sistema de portales de obligaciones de transparencia, y respecto del mismo tema por parte del Instituto de Transparencia en el Estado. Por último, se informa que en razón de que estos sujetos obligados, tanto la Secretaría como el ICEP, cuentan con delegaciones municipales en todo el estado, fue que se instalaron módulos municipales de transparencia en todos los municipios. Esto fue en adición a la unidad de transparencia que ya está instalada. Y en estos módulos se encuentran abiertos al público en cada una de las delegaciones para el auxilio del ejercicio de sus derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como para la consulta de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, pues se cuenta con equipos de cómputo y personal a disposición de la ciudadanía para que pueda acceder al Portal Nacional de Transparencia. Muy bien, en este sentido, derivado del informe presentado, es que este órgano se proponen las siguientes determinaciones por parte del órgano colegiado. En primero, se tiene por rendido el informe anual de actividades 2020 en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en términos del documento anexo que forma parte de la presente. Segundo, publíquese en el portal de internet del sujeto obligado y en su momento oportuno en el sistema de portales de obligaciones de transparencia en el apartado correspondiente a la fracción 29, artículo 81 de la Ley de Transparencia en el Estado. Es cuanto, presidente. Muy bien. ¿Hay alguna observación ante el proyecto presentado? No, ninguna. No. De no haber comentarios, secretario técnico, sírvase a someter a votación el presente proyecto. Gracias, presidente. Se solicita que emitan su voto en voz alta respecto del proyecto de acuerdo A4-CT-1SO-2021. En primer lugar, la suplente del presidente del comité. A favor. En segundo lugar, la suplente del primer vocal del comité. A favor. Y en tercer lugar, el suplente del segundo vocal del comité. A favor. Presidente, le informo que con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el presente punto. Gracias, secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Presidente, me permito informarles que el último punto es el relativo a la clausura de la sesión. Muy bien. Siendo las 2:02 del día 13 de enero de 2021, se clausura la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Agradezco a los presentes por su valiosa presencia y participación. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.